Mi nombre es César Mateo Flores Ortiz. Soy el responsable del Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Unidad de Biotecnología y Prototipos de la FES Iztacala, perteneciente a la UNAM. En tiempos recientes hemos empezado a notar un fenómeno provocado por la emisión de gases con efecto invernadero, lo cual se refleja en un comportamiento errático de los temporales que observamos. Este efecto de calentamiento global y el cambio del clima tiene una repercusión muy importante, en particular en el caso de las especies vegetales. ¿Cómo se puede prevenir este problema? Disminuir en la medida de lo posible el uso de combustibles fósiles, la utilización de fuentes limpias de energía o bien la captura de carbono. La captura de carbono se da mediante el proceso de fotosíntesis de las plantas. Las plantas, a través del ciclo del CO2, lo que hacen es captar el CO2, lo convierten en biomasa, lo fijan, remueven parte del calor y remueven ese CO2 que está provocando los efectos de invernadero y intercambian oxígeno con la atmósfera para poder cubrir este proceso fotosintético. Porque en la medida que sembramos especies vegetales, principalmente arbóreas, que son las que tienen mayor acumulación de biomasa, conservamos esa biodiversidad, al mismo tiempo fijamos el CO2 de la atmósfera y durante todo este proceso se genera una gran cantidad de bienes y servicios para las comunidades. Me llamo Lidia Licona Páez, debe tener como unos 10 años más o menos. Ya fue cambiando el clima, porque la verdad sí, antes era diferente, nosotros veníamos y pues no. ¿Qué hacemos nosotros o qué tratamos de hacer? Pues es claro y evidente la conservación de los árboles. Hasta nos decían a nosotros que tumbáramos árboles para sembrar esa planta y dijimos no. Más que nada también para protección de las plagas, porque como al menos ahorita lo de la roya, en partes que tenía sombra en otras fincas, no afectó las fincas de la roya porque tenían sombra. ¿Por qué es importante la sombra en el café? Toda esta biodiversidad, este dosel nativo que encontramos y que está protegiendo a las plantas de café, permiten actuar como una forma de amortiguador térmico y lumínico para las plantas, con lo cual la planta de café está transpirando menos, pierde menos agua. La sombra al mismo tiempo mantiene la temperatura baja en la parte del sustrato, del suelo, y esa forma permite la acumulación de materia orgánica. Lo que estamos tratando de hacer es priorizar aquellas especies que tienen los atributos adecuados para el crecimiento rápido, el follaje perenne, la cantidad de sombra adecuada, que no sean utilizados como leña, que tengan raíces profundas para que no tengan un derribo fácil, y si son maderables, que sea maderable para construcción o artesanías. Esa es la información que les queremos acercar. De esa manera están conscientes de que el problema lo pueden mitigar parcialmente, al menos con estas medidas sencillas, de captar el CO2 a través de sembrar plantas. Y qué mejor que sean plantas que al mismo tiempo les den algún tipo de beneficios. Árboles, chalagüites, los ingas, el máximo de los árboles, ¿no? Para un cafetal. Si es la sombra, si es el manejo, pues también la nutrición vía orgánica que nosotros hacemos a las plantas. Mango, el vainillo, el huizache, unas plantas ahí de chirimoya. Tenemos maracuyá, tenemos plátanos de diferentes variedades. Y la verdad, pues el vainillo pues sí da abono y fresco, y da sombra. El chiquito pues sirve hasta para hacer los tamales, la hoja. Yo siento que aquí es, vamos a para la sinergia, ¿no? Pues si compramos el monocultivo y café bajo sombra, pues lo que pues, se salta de primera instancia son los árboles, ¿no? O sea, a lo mejor un productor de un monocultivo ahorita, pues sí está ganando más porque produce más, pero conforme avanza el cambio climático, pues sus pérdidas van a ser cada vez más grandes, ¿no? Porque no tiene la protección.
Entonces una copa de árboles, pues ese puede protegerlos, ¿no? Mucho contra esos tipos de impactos. Creo que realmente lo que conviene para los productores es tener una cobertura de árboles diversificada con especies nativas, ¿no? Que pueden crear hábitat para las especies. El productor no debe estar apostando todo en el café, ¿no? Y si puede tener otros ingresos, es muy importante como seguro contra estas fluctuaciones y da entrada a los productores de café para lo que es la diversificación productiva. La diversidad de especies que hay en una comunidad de café nos permite generar estabilidad ecológica. Se atrae aves, atrae insectos que lo que hacen es controlar de manera eficiente a través de un control natural muchas de las enfermedades del café. Se reduce la necesidad del uso de plaguicidas, herbicidas, agroquímicos, fertilizantes. Se conserva la biodiversidad nativa y en todo este proceso se capta el CO2 de la atmósfera. ¿Cuál es la mejor estrategia para reducir las emisiones de CO2? Es la acumulación en materia orgánica y qué mejor forma que sembrando árboles. Desde pequeña me crecí en el café. Mi papá es el que nos enseñaba a cortar. Veníamos a limpiar la finca porque yo me tocó limpiar con el asadón, a chapear. Y pues yo ahorita actualmente lo estoy procesando. Mi esposa, mi hijo, estamos muy interesados en lo que es el campo. Y lo hacemos de manera familiar. Aquí nos estamos todo el día trabajando. Yo soy la que traigo la verdura en la camioneta para echarle a las plantas. He venido a regar pulpa con mis hijos, que hoy me ayudaron mis hijos. Cuestiones de legado. Pues no, más que nada son para mis nietos. Y me siento orgullosa por ser mujer y pues que de por sí me gusta el campo. Siempre aprendemos y me sigo sorprendiendo de lo mucho que la gente tiene contacto y una identidad con la naturaleza. Ellos conservan porque están convencidos. Nosotros ya nos han cambiado nuestra mentalidad y la seguimos cambiando con amigos, con los que se suman a nuestro proyecto. Estábamos platicando que necesitamos unos árboles con más follaje, para que dé más sombra. O sea, nosotros ya no tumbamos un árbol, nosotros sembramos. Porque entonces, ¿qué nos va a purificar el aire?